tiene hasta una limitación de lo que hace la palabra. O sea, uno tiene en su mente la limitación, pero la palabra trasciende, la palabra conmueve. Y eso es lo que el Señor nos muestra a través de las vivencias y de las situaciones que muchas veces nosotros tenemos. Pero quiero que por un momento usted pueda inclinar allí su rostro delante de Dios y decirle al Señor cuánta necesidad hay en su corazón realmente de Él. Podamos ser conscientes de que no es fácil iniciar un día sin la ayuda de Él, no es fácil vivir sin la ayuda de Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, por cada persona que está aquí en este lugar, por cada persona que nos escucha allí en sus hogares. Señor, gracias por la obra que tú haces, Señor, en cada corazón. Gracias porque sabemos, Señor, que hubo un día especial donde tú nos llamaste. Hubo un día especial, Señor, donde tú viniste a nuestro encuentro, Señor. Hubo ese momento especial donde realmente hubo un convencimiento en nuestro corazón, donde decidimos, Señor, iniciar este camino precioso contigo, Señor. Gracias. Yo bendigo cada persona que está aquí, que ha permanecido fiel delante de ti, aún en medio, Señor, de las circunstancias, aún en medio de las dificultades, aún en medio, Señor, de los fracasos, de las fallas, Señor. Yo bendigo cada persona, Señor, que está aquí, Señor, en este lugar y que se conecta, Señor, allí desde su casa, Padre. Gracias. Gracias porque tu iglesia, Señor, avanza, porque tu iglesia, Señor, crece, Padre, porque tu iglesia, Señor, madura, Señor. Gracias por tu obra preciosa. Gracias por tu Espíritu Santo que ha venido a convencernos, que ha venido a recordarnos, Señor, a dar testimonio de lo que tú hiciste en la cruz, Señor, a mostrarnos lo grande, lo poderoso, Señor, que eres tú. Gracias te damos en esta noche y oramos para que tú hables a nuestro corazón, para que en esta noche, Señor, nuestro corazón sea tierra, Señor, buena, una tierra preparada para recibir, Señor, la semilla de tu palabra, Señor, y sea una palabra que dé fruto, Señor, una palabra, Señor, que se pueda evidenciar en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estar viendo un tema, el tema se titula La fidelidad de Dios. Sabemos que Dios tiene unos atributos que solamente los tiene Él, ¿sí? Son 7 atributos, pero en esta noche el Señor me llevaba porque yo le decía, Señor, ¿qué quieres tú hablarnos a nuestro corazón? ¿Qué quieres tú enseñarnos? Y Él quería recordarnos, antes de seguir con muchas otras cosas que Él quiere empezar a hablar a esta iglesia, Él quiere hablarnos y recordarnos la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Entonces, vamos a ver que la fidelidad de Dios significa, cuando nosotros vemos en los atributos, no encontraba específicamente que hablara de fidelidad, pero sí hablaba de que Dios es inmutable. Es una palabra que describe lo que es Dios en su naturaleza. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Significa que es inmutable en su naturaleza, es fiel a su palabra, prometió salvar a su pueblo y mantendrá sus promesas para siempre. La Biblia nos enseña que Dios tiene atributos que muestran el carácter de Dios. Hay cosas que definen el carácter que nosotros tenemos, ¿cierto? Una de esas cosas que pueden mostrar el carácter es muchas veces en nosotros es nuestro temperamento, la paciencia que nosotros tenemos, cómo reaccionamos frente a muchas circunstancias. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, lo podemos comparar, no lo podemos comparar con nadie, porque uno de ellos es su inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Entonces es su cualidad, para los que están anotando, su cualidad de no cambiar, ¿sí? O sea, no cambia. Es claramente la palabra nos enseña en cada versículo que vamos a estar estudiando en esta noche, que Él no cambia. Por ejemplo, veamos lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. Dice la palabra: Dios afirma, porque yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué tremendo es ver que muchos momentos
Dios había podido consumir el pueblo de Israel. Su ira, caer sobre estas personas. Pero no nos vayamos tan lejos del pueblo de Israel. Ahora miremos la humanidad. ¿Cómo sería si Dios decidiera que su ira y su juicio cayera sobre la humanidad? Porque nosotros nunca podemos pensar que somos mejores que el pueblo de Israel. O sea, realmente la palabra de Dios nos establece y nos muestra que Israel es un claro espejo de lo que somos nosotros en este tiempo, donde hay dureza, donde hay queja, donde hay inconformismo, donde nos olvidamos fácilmente de lo que hace el Señor. Y dice aquí en este versículo, como dice, Dios afirma, porque yo no cambio, gracias a su atributo, a su inmutabilidad, dice que por esto no los había consumido. ¿Había justas razones para hacerlo? Claro. Yo no me imagino el momento cuando el pueblo de Israel, después de pasar el Mar Rojo, después de ir y tomar el agua allí ¿cómo se llamaba? En Mara, donde el agua era amarga y se convierte en agua dulce, de ver todos estos milagros, y uno de los mayores milagros que el Señor dijo que tenía que ser enseñado de generación en generación, fue el momento cuando el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo y el mar se traga prácticamente, se los consume, los ahoga a todos los egipcios. Pero muchas veces el pueblo de Israel se olvidaba de esto. ¿Qué sucedió cuando Moisés subió al monte a recogerlos, a estar estos 40 días con el Señor? Y allí es donde Dios escribe con su dedo las tablas de los 10 mandamientos. Pero sucede que cuando él dice el Señor, ve porque mi pueblo está desenfrenado. O sea, ya no había control. 40 días bastó para que este pueblo se olvidara de lo que Dios había hecho allí en el desierto. Y decidieron crear con todo el oro que tenía, con el oro que ellos habían llevado, que les habían sacado a los egipcios, hicieron un becerro de oro. Pero no solamente hicieron un becerro de oro, dice la palabra que hacían orgías. O sea, eso fue una fiesta donde desenfrenaron su carne, sus pasiones, sus deseos, y vemos que se olvidaron. ¿Era una razón para que los hubiera consumido? Sí, pero el Señor dice, porque yo no cambio. Esa es una de las características de los atributos que quiero enmarcar en este momento. Números 23, capítulo 19 al 20 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? He aquí, yo he recibido mandato de bendecir y él ha bendecido y no podré revocarlo. El Señor no es como nosotros y da una característica porque dice que no es hijo de hombre para que mienta. O sea que una de las cosas que muchas veces identifica a los hijos de los hombres es la mentira. ¿Sí? Fácilmente mentimos. Y es como cuando uno promete algo y quizás pasa el tiempo, pasan los años y vemos que lo que prometimos es como algo muy pesado. Yo porque me aceleré y prometí, y después decimos, ¿sabe qué? Ya no. No, es que, mire, es que ha pasado 5 años, 2, no, ya no queremos, ya ese trato lo rompemos. Nos olvidamos de lo que hemos prometido. Pero Él dice, Él lo ha dicho, Él lo va a hacer, hermanos. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántas promesas tiene la palabra de Dios? Nosotros no nos podemos imaginar cuántas promesas tiene la palabra de Dios. Nadie, ninguna persona sobre la tierra, ni ningún ser que nosotros podamos imaginarnos en el cielo podrá revocar lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Dice la palabra de Dios que aun si viniera un ángel y te dijere, allí está el Cristo, o te dijere herejías, ¿debemos creerle? Aún aunque sea un ángel que descienda, que veamos ese ser espiritual que no me imagino nosotros, porque vamos a ver más adelante cuando el ángel visita a Daniel, esa experiencia tan tremenda de que el ángel venga a responder la oración de Daniel, es algo impresionante, eso es algo que lo conmueve. Pero ¿qué tal ese ángel le trajera cosas que no son correctas de la palabra? ¿Por ser ángel debemos creerle? No, dice la palabra de Dios esto. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Vuelve el Señor a decir, Él no es hombre para que se arrepienta.
El Señor no es a imagen y semejanza de nosotros. Nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Pero en nuestra naturaleza pecadora, la mentira, el ser desleales, muchas veces sale. Muchas veces sale. ¿Por qué? Porque decimos, esto no me conviene, entonces mejor me voy. Mejor ya no hago este contrato. Mejor ya damos nuestra palabra, como dice el Señor aquí también en su palabra, que cuando nuestro no, cuando decimos no, que sea no. Y cuando nuestro sí, sea sí. No podemos ser ese tipo de personas que decimos algo y después nos arrepentimos. El Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a ser realmente como Él. Ese es el propósito de Dios. Aunque nosotros no podemos llegar a ese nivel, pero a ese punto estamos dirigiendo nuestro objetivo, poder ser fieles, que cuando nosotros realmente decidamos. Ahora, porque muchas veces, si nos vamos a un contexto del matrimonio, ¿cuántos matrimonios hay inamovibles? Son como contados, ¿cierto? Porque muchos se rompen. Muchos en el momento de los votos decimos tantas cosas y suenan tan bonitas, pero cuando lo estamos viviendo es cuando decimos, no, ¿y yo por qué me metí en este problema? ¿Por qué tuve que escoger a esta persona? ¿Por qué tuve que tomar esta decisión? Y nos arrepentimos. Mira lo que dice el Señor, Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Aún en medio de nuestra infidelidad y de nosotros muchas veces no agradar al Señor, Él no cambia, Él sigue siendo Dios. Es impresionante ver este atributo que identifica al Señor. Dice Isaías 46, versículo 9 al 11, dice, bueno, yo creo que solamente saqué el 9, si me pueden. Isaías 46, versículo 9. Mientras tú lo buscas ahí, yo también lo busco acá. Dice la palabra, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es... no mentiras, acordaos, estaba leyendo el otro, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Me colocas el 10, por favor? Dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El 11, es hasta el 11. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. El Señor hace como quiere. Y dentro de sus atributos, dentro de su poder, está también la soberanía de Dios. Entonces, como punto número 1, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, para nosotros poder avanzar en esto que también el Señor quiere que nosotros seamos fieles, porque cuando hablamos nosotros del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero cuando el Señor también nos habla de que nosotros debemos imitarlo, es que el Señor también quiere que tú seas fiel. Y la fidelidad que el Señor nos pide es una fidelidad que Él ya nos ha dado a nosotros. Él nunca te va a pedir a ti algo que no te haya dado, ¿sí? Entonces, ¿qué persona puede ayudarnos en este proceso? Número 1, el Espíritu Santo es quien nos enseña. Solo el Espíritu Santo. Veamos lo que dice Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Veamos que el Señor Jesús está diciendo aquí que en Juan 14 el Señor ya empieza a hablarles, en los evangelios el Señor ya empieza a hablarle a los discípulos de que el Espíritu Santo iba a venir para quedarse con ellos, que era necesario, y hay una parte donde también les dice, les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo y los consuele, para que venga el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que Jesús había venido a la tierra en carne, ¿sí? Él era un hombre. Pero como tal, la presencia de Jesús no estaba con las personas. Cuando los discípulos salían,
Los discípulos iban con la presencia de Dios, pero el Señor Jesús estaba, si se quedaba en Galilea, se quedaban en Galilea, si los otros iban a Belén, él iba a Belén. Pero por eso el Señor dice, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque en el momento que el Señor se iba a ir, bueno, iba a ser el cumplimiento de la palabra, pero cuando Él se fuera, dice que enviaría al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que es quien nos consuela y quien el Padre iba a enviar en el nombre de Jesús. Realmente era otra persona como Jesús, pero en presencia, en espíritu, que puede entrar y posar en nosotros. Y Él tiene la capacidad de enseñarnos, dice acá, todas las cosas, todas las cosas. Y a veces nosotros decimos, no, es que este tema no lo encuentro en la Biblia. Esto, pues ni siquiera lo oramos para decirle, Señor, ayúdame en esta área, ayúdame en esto que estoy aprendiendo. Mire, del Señor sale todo el conocimiento de todo lo que existe, de todo lo que los científicos han podido descubrir. O sea, la mente de Dios es tan profunda, es tan perfecta, y la palabra de Dios nos muestra que el conocimiento está en Él, ¿sí? Dice el Señor que en su mano están los océanos, ¿sí? Que la tierra es el estrado de sus pies y que Él puede extender los cielos como Él quiera. O sea, la gloria de Dios lo cuentan los cielos. Ese es el Dios a que nosotros adoramos. O sea, es un Dios muy, muy grande. El problema está en la forma como yo creo en Dios, porque muchas veces limitamos a Dios de acuerdo a mi fe, de acuerdo a lo que yo permito que Dios haga en mí. Entonces muchas veces pensamos que nuestro Dios es un Dios chiquitico, hasta la forma como nosotros nos expresamos, es que mi Diosito, ¿sí? Es que Diosito, es que ese Diosito chiquitico. No, Dios es el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, que está allí cuando nosotros necesitamos de su ayuda. Ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios que creó todos los astros, todos los planetas, aún los que no han podido descubrir, aún lo que los científicos no han podido descubrir, porque el Señor es quien permite y quien revela al corazón del hombre. Entonces la palabra de Dios es tan profunda y perfecta que nos deja ver la naturaleza de Dios. Pero algo que nosotros debemos entender es que cuando yo voy y estudio la palabra de Dios, cuando yo voy y medito la palabra de Dios, mi crecimiento es diferente al crecimiento de ustedes. O sea, cada crecimiento de ustedes es de acuerdo a lo que yo he hecho o lo que yo he sembrado para aprender del Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo explicar esto? Una persona crece a la medida que lee la palabra de Dios, porque la palabra es quien me da fe, ¿sí? La palabra es la que me revela quién es Dios. A través de la palabra yo conozco quién es Dios, y muchas veces nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Como les he dicho, los libros se leen, sí. La palabra no es para leer, la palabra es para escudriñar. La palabra es para vivirla. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos ayuda, es la persona clave en nuestra vida como cristianos, porque Él testifica la verdad, es lo que dice. Él es la fuente del testimonio y es la revelación personal. ¿A usted no le ha pasado que usted va y lee un pasaje y usted dice, yo nunca había visto esto? ¿Nunca había entendido esto? Si nosotros nos damos cuenta a través de la historia, ¿por qué estaba oculto la revelación de los últimos tiempos? Lutero nunca habló de los tiempos finales. Si usted se da cuenta, él habló de las 95 tesis, donde él realmente se dio cuenta de que la salvación era por gracia y no por obras, que era lo que estaba sucediendo en la iglesia católica en ese momento. Pero vemos que este hombre tuvo una revelación de parte del Espíritu Santo conforme a lo que en ese momento se necesitaba. Ahora estamos viendo un tiempo donde se está cumpliendo la palabra, donde hay una revelación mayor de lo que es toda la parte apocalíptica, las profecías de Daniel y todo esto de Ezequiel, todo lo que se está cumpliendo la palabra, porque estamos en tiempos donde Dios está revelando lo que va a suceder.
O sea que el Espíritu Santo te va revelando a ti de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu condición. Y por eso cuando nosotros volvemos y leemos quizás ese versículo que hemos leído muchas veces o esa parte de la palabra y decimos, yo no lo había entendido de esa manera. Porque Dios te está revelando conforme a tu necesidad, conforme a lo que nosotros necesitamos en ese momento. O sea que la revelación de Dios es con propósito. O sea, la revelación de Dios, por eso nosotros debemos aún en oración decirle, Espíritu Santo, dice la palabra en Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala, pídala. ¿Y qué dice? Que Él no la dará en abundancia y sin ningún reproche. La sabiduría proviene de Dios, la inteligencia proviene de Dios. Muchas veces hay autosuficiencia en nosotros y decimos, es que yo tengo esta habilidad, yo tengo esta capacidad y yo puedo. Pero llegamos al momento donde Dios nos lleva a la prueba y es allí donde nos sentimos limitados. Y ahí sí, ven Señor a esta situación porque ahora sí te necesito. Y estamos equivocados. Pero dice, ¿dónde dice la Biblia que Dios no cambia? Santiago, leamos lo que dice Santiago 1:17. Dice, también enseña la inmutabilidad de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted se da cuenta, Santiago 1:17 es el versículo que mejor describe que Dios no cambia. Acá nos está diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de parte de Dios. Quitémonos esa mentira de nuestra mente donde decimos, ay, es que uno muchas veces piensa que es porque es gracias a uno, ¿sí? Porque es que mire que yo sí puedo, yo sí tengo la capacidad, yo sí tengo la decisión. No, hermanos, el yo-yo. No, dice que todo desciende de lo alto, todo lo que, lo bueno, toda buena dádiva es lo que dice. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La sombra de variación se refiere a nuestra perspectiva sobre el sol. ¿Ustedes se dieron cuenta del eclipse que hubo y el que va a haber el sábado? Va a haber un eclipse el sábado, ¿cierto? Son señales del cielo, como dice la palabra. La perspectiva sobre el sol es eclipsada y se desplaza y proyecta su sombra. Esto no sucede todos los días, esto sucede cierta cantidad de años y son sucesos importantes. El sol sale y se oculta, aparece y desaparece cada día. Sale de un trópico y entra en ciertas épocas del año. Cuando usted mira al cielo, podemos ver que el cielo nunca es igual. O yo no sé si usted alguna vez ha tomado una foto y ha dicho, uy, este cielo está igualito que hace un año, ¿no? El cielo siempre es diferente. O sea, lo que son los astros, quizás uno ve la luna allí, pero nunca uno lo ve igual. ¿Sí? Eso es lo que sucede con los astros, lo que está diciendo este versículo. Pero con Dios, quien espiritualmente hablando es, espérame por acá. Es luz misma, no hay tinieblas en absoluto, no hay ningún cambio ni parecido con Él. Dios es inmutable en su naturaleza, sus perfecciones, sus propósitos, el propósito que tiene con cada uno de nosotros, sus promesas y sus dones. Yo no encuentro ningún versículo de la palabra donde dice la palabra de Dios, que donde hayan 2 o 3, ahí estará Él. No encuentro más adelante donde dice, no, ¿sabe qué? Donde hayan mejor 10. No, Él lo cumple. Él lo cumple, ¿sí? Porque ese es nuestro Dios. Dice, Él siendo santo, no puede desviarse a lo que es malo, ni es Él, ni el quien es la fuente de luz puede ser la causa de la oscuridad. En otras palabras, lo que quiero decir es esto: el mal nunca proviene de Dios. A veces hay oposición cuando uno va y evangeliza personas y siempre uno escucha comentarios como ¿por qué Dios permite
que pasen los terremotos y mueran los inocentes? ¿Por qué Dios permite, ejemplo, estamos en una guerra, ¿cierto? Y están los niños de Gaza, que es conmovedor, y debemos orar, hermanos, como iglesia. Es conmovedor ver estos niños que salen de los escombros súper, pues imagínense, en shock, es una cosa impresionante, pero esto no proviene de Dios. O sea, no podemos decir que la maldad, ¿sí?, que la guerra proviene de Dios, esto proviene del pecado. El Señor ha sido claro en su palabra. Y después de una naturaleza caída, que sucedió desde Adán y Eva, pues su desenlace va a ser cada vez peor, eso lo dice la palabra. Pero gracias a Dios tenemos a un Salvador que puede restaurar y que va a restaurar porque va a crear un cielo y una tierra nueva. Amén. Que esa es nuestra esperanza. Pero mientras tanto, usted y yo y estos niños y muchas personas podemos pasar también por estas situaciones. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo hostil, en un mundo donde hay pecado, en un mundo donde hay maldad. ¿Sí? ¿Que Dios tiene la capacidad de guardarte? Claro que sí, claro que sí. Pero muchas veces todas estas son las consecuencias del pecado que hay en nuestro corazón. Ahora, si nosotros no pensemos ahorita en lo de la guerra, sino pensemos en nuestra casa. ¿Cuántas veces nosotros vivimos situaciones difíciles en nuestro hogar y le echamos la culpa a Dios? Pero ha sido mi decisión ofender, ha sido mi decisión ser infiel, ha sido mi decisión pecar. Y decimos, es que Dios es el culpable de mi situación, es que Dios es el culpable de que yo no tenga papá, de que yo no, es mi decisión, o ha sido las decisiones de mis padres que me han afectado en cierta manera, ¿sí? Pero Dios ha venido a restaurar esa condición. Y dice la palabra, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. O sea, es nosotros poder entender que la maldad está, sí, pero lo que podemos nosotros entender lo que dice su palabra, todo lo bueno sale de Él, todo lo bueno sale de Él. Dado que la buena dádiva y todo don perfecto viene de Él, el mal no puede proceder de Él, ni Él puede tentar a nadie. ¿Qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Recordemos un momento la escena de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro estaba con él en el Getsemaní? Y hasta el momento Pedro había sido un discípulo fiel. Y Pedro dijo, Señor, yo estaré contigo hasta, mejor dicho, y era el que se ponía la espada y se la metía en la vaina, como dicen. Pero hubo un momento donde el Señor les dijo, sacó a Pedro, a Jacobo y a Santiago, creo que fue a Juan, y les dijo, oren, ¿cierto? Puso a orar solamente a ciertos discípulos porque eran sus amigos. Pero ¿qué sucedió en esa cena? Cuando él llega y encuentra a estos durmiendo y les dice, oiga, ¿ustedes acaso no pueden orar una hora? Si tan solamente oraran una hora, no. Ellos seguían, él se va, los deja, dice la palabra, se va otra vez a ese lugar secreto allá con su padre, y cuando vuelve y sucede lo mismo. Pero hubo un momento donde Dios, el Señor Jesucristo, tiene una conversación con Pedro y le dice que era necesario que él orara para que no entrara en tentación, porque Satanás había pedido zarandearlo. ¿Quién es el que te tienta? ¿Quién es el que te zarandea? Nosotros no debemos olvidar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra principados, potestades y huestes celestiales que están todo el tiempo pensando cómo atacar nuestra vida, cómo destruir nuestro hogar, cómo destruir nuestros hijos, cómo desestabilizarnos espiritualmente, porque cuando Él lo logra, Él ha ganado un paso, gana 2 pasos y tú te vas hundiendo. Pero cuando nosotros realmente somos conscientes de eso, nos levantamos en el poder del Señor Jesucristo y peleamos la buena batalla de la que nos habla la palabra de Dios. Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando Job fue probado, dice la palabra de Dios, que Satanás fue, después de pasear la tierra, fue y le dijo que lo dejara tentar y probar a Job.
¿Quién hizo esto? Satanás. Entonces, no nos olvidemos que hay un enemigo que está alerta, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia es clara en que Dios no cambia su forma de pensar y su voluntad o su naturaleza. Número 2, ¿qué más nos ayuda a nosotros a crecer en la fidelidad? La oración constante es la oración que persevera. Vamos a leer una historia, quiero que pongan mucha atención porque lo voy a leer una sola vez, porque ya se está pasando el tiempo, para ir dando cierre a esto. Y la palabra de Dios nos habla de una historia de Daniel. Esto no es una fábula, no es una historia inventada, es una historia real que sucedió con una persona que estaba en cautiverio. Dice en la PDT Daniel 6, dice: Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernara las diferentes provincias de su reino. Además eligió a 3 ministros ante los cuales debían rendir cuentas los 120 gobernantes de las provincias, y Daniel era uno de los 3 ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo. Daniel demostró que era un muchacho mejor que los demás ministros y gobernadores, y el rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Ahora, quiero que recordemos un poquito de lo que sucedió. Daniel fue sacado porque es que Israel ha tenido una persecución desde que se creó esta nación, ha tenido una persecución y ellos han sido muchas veces exiliados. ¿Qué significa esto? Que llegan a Israel, toman lo mejor que hay en Israel, se lo llevan de la nación, digamos en este caso era Babilonia, los que invadieron Israel, sacaron a la gente y la gente tuvo que huir, porque este lugar pasó a ser gobernado por Babilonia, o sea, ellos dejaron de tener una nación. ¿Y qué sucedió? Cogieron a los hombres, a los más jóvenes, en este caso era Daniel y cuatro judíos también, y los llevaron a Babilonia, y dice la palabra de Dios que ellos fueron entrenados allí en ese lugar. Entonces, cuando estamos hablando aquí del rey Darío, ya me imagino en este momento Daniel ya tenía muchos más años, y dentro de 120 hombres escogieron para gobernar Babilonia. O sea, no era que estaban gobernando allí en Jerusalén ni en Israel, era en otro país. Y entonces dice la palabra de Dios que allí eligió a 3 ministros, y dentro de esos 3 ministros, uno era Daniel. Pero Daniel tenía una capacidad, dice en la Reina Valera, tenía un espíritu mayor. Eso a mí me encantó. Yo dije, impresionante uno decir, esta persona tiene un espíritu, algo que no podemos describirlo, pero es algo que sobresale en capacidad, en conocimiento, y no era que viniera del cielo, él se preparaba. Pero en medio de esa preparación el Señor bendecía su conocimiento y su inteligencia, su sabiduría. Entonces, después de todo eso, usted sabe que cuando uno sobresale, eso genera envidias. Dice la palabra aquí: entonces los demás gobernantes y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Versículo 5 dice: entonces ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron: viva el rey Darío por siempre, majestad, los ministros, perfectos gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones en peticiones a aquel dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Su majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley, y esa ley no podrá cambiarse, porque las leyes de los medos y los persas no pueden cambiarse ni anularse. Entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó. Daniel, sabiendo, y algo que es interesante aquí ver, es que vemos que se presentan, ¿cuántos ministros eran para los que estaban colocando atención? ¿Cómo? 120 eran los gobernantes, pero sobre ellos fueron puestos 3 ministros. ¿Cuántos ministros se presentaron frente al rey? 2. ¿Por qué Daniel no estaba?
Daniel no iba a aprobar esa ley. Y dice aquí que se presentaron estos tres y dice el versículo 10, Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén. Eran unas ventanas que mostraban qué era lo que él hacía. Se arrodilló para orar y dar gracias a Dios. Y esto es hermoso, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. ¿Cuántas veces oras tú? No lo responda. A conciencia, ¿cuántas veces oramos nosotros? Pero mire lo que sucedía. Él hacía un acto porque él abría las ventanas y oraba como en representación de que él era judío, hacia donde direccionaba a Israel. Y dice, y el rey, quedé en el versículo 10. ¿Me colocas por favor el versículo 11? ¿De la PDT no puedes? No sé qué pasó que no me aparece acá. O espera, yo lo busco acá. Sí, de la Reina Valera desde el versículo 11. Si usted tiene allí su Biblia, lo invito a que me acompañe. Aquí está. Del versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres. Bueno, leámoslo desde el 10 como dice acá. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, es algo como se ve la malicia. Ellos prepararon todo, se unieron para hacer lo malo. Pero no solamente eso, sino que fueron y lo encontraron en el acto. O sea, era todo planeado. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y lo hallaron orando. Era algo que él hacía siempre. Versículo 12 dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo y diciendo, verdad es, respondió el rey, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Dice versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, yo me imagino la presión, eran 124 hombres, 122 hombres, era la presión impresionante allí. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron ¿a dónde? Al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aquí el rey muestra algo muy importante que había en el corazón de Daniel y es lo siguiente. Antes de Daniel servir al rey, servía a Dios. Y muchas veces nosotros nos arrodillamos al mundo queriéndolo agradar. Aquí Darío no era cualquier persona, Darío era el rey de Babilonia, ¿sí? Era una de las personas más poderosas de ese lugar. O sea, nosotros nos podemos imaginar. Pero aún así Daniel tenía muy claro en su mente y en su corazón a qué Dios él estaba sirviendo. Y era tanto el testimonio, tanta la convicción que él tenía, que aún el rey le dice, al Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. O sea, él sabía realmente la condición de Daniel. Y dice el versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para el acuerdo acerca de Daniel, para que
para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. El rey no comió, o sea, fue algo que le dolió en su corazón. Es más, cuando uno empieza a leer Daniel, dice la palabra que el rey pensaba poner a Daniel por encima aún de los ministros. O sea, lo pensaba poner encima de todos los que habían para que reinara, porque había una gracia y había una presencia de Dios tan poderosa que yo me imagino que cuando este hombre hablaba, algo tenía que sucederle al corazón del rey, que cuando este hombre aportaba quizás su conocimiento, algo sucedía en ese lugar, porque decía que lo sorprendía su habilidad, su capacidad. Eso lo puede hacer Dios contigo, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos limitamos y a veces escasitamente la gente percibe que uno es cristiano, ¿sí? Porque dice uno, voy para el culto, y si no, nada más puede hacer que sea diferente. Pero dice que él ayunó, y dice que ni instrumentos de música fueron traídas delante de él, y él se fue, y se le fue el sueño, o sea que él se desveló porque estaba muy preocupado. Versículo 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, vuelve otra vez aquí, qué lindo es esto, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El Señor pelea por nosotros. Aun cuando el ser humano es limitado, porque el rey, teniendo la capacidad de gobernar y decir, yo voy a ayudarlo, el rey no pudo hacer nada. Pero aún en medio de nuestra circunstancia, porque a veces nosotros tenemos, mire hermanos, somos tan incrédulos en lo que Dios puede hacer en nosotros, que muchas veces estamos orando, pero estamos pensando en la solución. Estamos orando, pero estamos diciendo, mi vecino me va a prestar la plata, mi familiar me va a ayudar con la situación de mi hijo. O sea, estamos orando supuestamente al Señor y estamos pensando en ayudarle a Dios con la solución. Eso somos nosotros. Pero aquí llega un momento en la vida donde nosotros somos tan confrontados y quizás probados que nadie nos podrá ayudar. Pero aquí dice la palabra de Dios que aún ni el rey que trasnochó, que trató de librarlo hasta la puesta del sol, a Daniel lo pudo hacer. Pero tenemos a un Dios poderoso que conoce tu corazón, que sabe cuánto le amas, que sabe cuánto le sirves, el Señor te va a ayudar. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Los leones tenían hambre? Sí. Fue tanto que el ángel tuvo que cerrarles la boca a los leones. Estaban hambrientos. Y lo vamos a ver más adelante. Dice acá, mi Dios envió su ángel. Bueno, acá versículo 13. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¿Cuánta confianza hay de ti en Dios? ¿Cómo logró Daniel tener este nivel de confianza? Ahí lo dice, la comunión con Él. ¿Cuánto nivel o cómo hizo Jesús para poder tener confianza en su Padre y decir, Señor, yo hago tu voluntad a pesar de que esto va a ser tan difícil? La comunión. Jesús de día y de noche oraba al Padre, siendo hijo de Dios. Daniel 3 veces al día, estando como cautivo en una nación donde no le pertenecía, donde tuvo que pasar toda su adolescencia y quizás ya tenía 70 años allí, 65 años sirviendo en este lugar, y aún así él seguía orando y creía que Dios lo iba a ayudar, que Dios lo iba a fortalecer. Entonces dice acá que no había ningún rasguño ni ninguna lesión en Daniel. Versículo 24, y dio orden al rey y fueron traídos,
¿Quiénes? Aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, yo decía tremendo, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué tremendo es pelear en contra de Dios. Pero algo que digamos para finalizar esta historia dice que es muy importante es que la gente hable de lo que Dios hace en tu vida. El mismo rey, esto no fue provocado por Daniel. O sea, lo que la gente pensaba hacerle, mire lo que sucedió. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Como dice Amparo, me ericé. O sea, literalmente es impresionante cómo puede una fe tan fiel de un hombre trascender a las naciones. Los pueblos no conocían a Daniel, quizás muchos pueblos, porque era un país muy grande, una nación muy grande, y no es como ahora que uno por redes sociales conoce. Pero fue un decreto en el cual mostró quién era Daniel y quién era el Dios de Daniel. Dice la palabra de Dios, porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Dios pone a hablar las piedras. Mira lo que dice acá, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Qué lindo es poder saber que Dios tiene un propósito con nosotros. Punto número 3, el impacto de un verdadero servicio. Lo que sucedió, ya finalizando, lo que sucedió en el reino de Babilonia no fue planeado, fue algo que Dios permitió, fue algo muy natural. Dios muestra el resultado de un verdadero servicio como lo hizo Daniel, y entendió que aún estando cautivo y exiliado, Dios estaba con él. La fidelidad de Dios no cambia, Él es inmutable. Ahora la pregunta es, ¿cómo vives o experimentas la fidelidad de Dios? ¿Cómo vivimos y experimentamos la fidelidad de Dios? Porque muchas veces hablamos de lo que otros viven y no tenemos un milagro para decir, el Señor hizo esto en mi casa, el Señor hizo aquello en mi casa, hizo esto en mi hijo, sino que tenemos que depender de lo que hacen los demás, porque no hemos experimentado la fidelidad de Dios, porque nuestra fe es tan chiquitica que no creemos que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida o en nuestra condición de acuerdo como nosotros estamos. Pero hoy yo te vengo a decir de parte del Señor, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu prueba, no sé de qué manera el Señor va a mostrar tu fidelidad en medio de tu problema, pero Él dice que Él permanece fiel y que su amor no cambia por ti. Pero si quieres conocer lo sobrenatural, es necesario la obediencia a su palabra. Él anhela que tú lo conozcas en intimidad. Ese es uno de los grandes secretos, la oración. Hermanos, a veces no es fácil uno tener el hábito de orar, porque a veces somos tan tocados por la palabra y decimos, sí, yo voy a orar, voy a empezar. Y tenemos deseos de hacerlo y nos levantamos y lo hacemos, pero a veces no tenemos deseos, ¿sí? A veces estamos cansados, a veces estamos frustrados, a veces decimos, pero Señor, no veo que tú me respondas, no siento que tú estés aquí en medio de esta situación por la que yo estoy pasando. Pero la obediencia, el hacerlo constante, el perseverar, da fruto. Amén. Veremos la gloria de Dios. La obediencia a obedecer su palabra, que nosotros lo conozcamos en la intimidad y podamos ver todo lo que Dios ha planeado para ti y para mí. Leamos lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le invito a que usted pueda ponerse de pie en esta noche.
y vamos a orar. ¿Cuál es la oración que en este tiempo nosotros hemos estado haciendo desde que estamos aquí en la iglesia liderándola? Pues ya llevamos, gracias a Dios, llevamos un tiempo sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Dios a mí me llamó desde muy niña, desde los 11 años yo estoy cantando acá en el grupo, desde los 11 años. Primero pasé y sí me bauticé, imagínense. Pero lo que le puedo decir es lo siguiente, que Dios nos saque de la religiosidad, hermanos. Que Dios nos saque de la religiosidad, porque ese es el círculo más peligroso en que nosotros podemos encontrarnos, en la religiosidad, ¿sí? Ver a Dios como un Dios de religión, no como ese Dios. Y yo decía, Señor, ayúdanos, Señor, por favor, permite que podamos conocer tu gloria, que podamos experimentar lo sobrenatural, que podamos ver milagros, porque nosotros solamente podemos ver, hemos visto milagros en otros, pero muchas veces nuestra fe ha sido tan chiquitica que no hemos permitido que el Señor obre, porque no hemos creído en su obra. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este momento, Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú conoces cada situación, Señor, tú conoces cada lucha. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Mira, Padre, muchas veces hemos llegado, Señor, al conformismo, hemos llegado, Señor, a la religiosidad, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, que tú traigas un avivamiento personal, Señor, que podamos, Señor, experimentar, Padre, podamos crecer, Señor, en tu obra maravillosa, Padre. Gracias te damos por tu fidelidad, Señor. Gracias te damos porque tu fidelidad, Señor, es grande, es poderosa. Gracias, Señor, te damos porque tú no cambias. Gracias porque tú permaneces fiel, Señor, a tus promesas. Gracias porque tú tienes propósitos grandes, Señor, con cada uno de los que estamos aquí, Señor, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares, nuestros hermanos, Señor. Muchas veces, Señor, nuestra fe se queda corta, Señor, frente a lo que tú quieres establecer, Señor, en las familias. Pero hoy oro, Señor, para que tu presencia, Señor, sea ministrando, Señor, cada hogar, para que tú seas rompiendo, Señor, toda mentira de Satanás que ha querido meter en nuestros corazones de duda, de incredulidad, Señor, de no creer en lo que tú harás, Señor. Que tú lo harás otra vez, Señor, que tú abrirás nuevamente, Señor, el mar, Señor, que tú abrirás, Señor, nuevos caminos para nosotros, Señor. Yo oro en esta noche, Señor, que tu presencia, Espíritu Santo, sea obrando, Señor, en cada uno, Señor. Que tu fortaleza, Señor, sea ayudándonos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu presencia, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar preparados.